Hace poco hicimos una investigación en el salón de química con los alumnos de tercer año de secundaria. Queríamos averiguar cuál era la influencia de la humedad sobre los metales. Así que colocamos un clavo de hierro en un vaso con agua y un pedazo de una sortija de oro, un arete de oro en otro vaso con agua. Entonces, a los pocos días regresamos a ver los resultados de nuestro pequeño experimento y logramos ver que el clavo efectivamente se había oxidado y la sortija de oro no tenía ningún tipo de oxidación. Entonces ahí surge la pregunta: ¿por qué el clavo de hierro se oxida más rápidamente que la sortija de oro? ¿Y cuál es la razón por lo que sucede esto? Luego hicimos otro experimento con agua con sal y vimos que el clavo se estaba oxidando más rápidamente que solo sometido al agua. Estos son pequeños ejemplos de lo que hacemos en investigación científica. Y para poder hacer eso tenemos que desarrollar ciertas competencias. ¿Te gustaría conocer cuáles son las competencias del investigador científico? ¿Te gustaría saber cuáles son los pasos que debemos de seguir para realizar una buena investigación que tenga resultados que sean viables? Entonces, escucha este capítulo. Bienvenido al podcast Hablemos de Ciencias. Si te gustan las ciencias y quieres saber cómo aplicarlas, entonces es momento de empezar a aprender. Aprender para entender. Y para eso no hay nada mejor que un mentor. En el podcast Hablemos de Ciencias te ayudamos de dos maneras. Primero, analizamos las cosas que nos pasan día a día y lo explicamos de manera científica. Segundo, te ayudamos a aplicar estos principios en tu vida diaria con ejemplos prácticos y fáciles de aplicar. Ya sea física, química, biología o matemáticas, te vamos a entregar lo mejor de lo mejor y muy resumido para que puedas aplicarlo desde hoy mismo. Soy Robert Chapa, científico e instructor, y te voy a acompañar, si me lo permites, en esta gran aventura. Sin más ni más, arrancamos. Muy buenas, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Ciencias. En este podcast de ciencia y tecnología vamos a hablar hoy día acerca de las competencias de la investigación científica. Pero voy a tomar en cuenta un ejemplo práctico que vemos todos los días, que es la corrosión de los metales en ambientes húmedos. Quizás si estás en casa te has dado cuenta que esa ventana que tenías de un metal que al principio tenía mucho brillo, han pasado los días, han pasado los meses, han pasado los años y hoy en día tiene un óxido que está recubriendo y el brillo que tenía ya se perdió. Esa olla que compraste, una olla nueva, ahora que ha pasado el tiempo ya no tiene el brillo. ¿A qué se debe eso? Se debe a un problema que se llama la corrosión y lo vamos a investigar dentro de este capítulo, pero para eso voy a enlazarlo con un tema muy importante también que vemos dentro de ciencia y tecnología, que son las competencias del investigador científico. Antes de empezar con este capítulo, quiero mandar saludos muy especiales a nuestros alumnos del tercer año de educación secundaria del Colegio Toribio Rodríguez de Mendoza, del segundo año de educación secundaria del Toribio Rodríguez de Mendoza y del primer año de educación secundaria del Colegio Toribio Rodríguez de Mendoza. También un saludo muy especial a la profesora de ciencia y tecnología, Jennifer Quispe Rivas, quien nos ha apoyado bastante para poder desarrollar este capítulo del podcast. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por sus aportes y por haber trabajado dentro de este experimento con nosotros.
Así que vamos a empezar con este capítulo del podcast. Sé que estás emocionado, quieres conocer un poco más acerca de este problema de corrosión y también de los protocolos que seguimos dentro de investigación científica. De mi experiencia, del trabajo en investigación y desarrollo que he hecho a lo largo de 4 años en mi vida, he logrado determinar que un buen investigador tiene que desarrollar ciertas competencias que le van a permitir tener resultados que sean fiables. Estas 3 competencias de las que te hablo son, en primer lugar, la indagación. La indagación tiene que ver con el saber observar el fenómeno. No se trata de solo mirar un fenómeno, sino saber observarlo y tener las preguntas correctas para hacer la indagación. Y esa es la magia detrás de la investigación científica, las preguntas que nos hacemos. La segunda competencia de un buen investigador científico es explicar el mundo a través de modelos matemáticos. Conocer muy bien las leyes, conocer muy bien los modelos que gobiernan un fenómeno y aplicarlos a un contexto diferente. Es la segunda competencia que vamos a conocer dentro de este capítulo. Y la tercera competencia de un buen investigador científico es desarrollar productos tecnológicos que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad. Así que vamos a ver cada una de estas competencias. Te voy a hablar en primer lugar de la primera competencia, que es la indagación. Y la indagación tiene que ver con el arte de hacer preguntas y las preguntas correctas. ¿De dónde parten las preguntas? Parte de la observación que haces a un fenómeno natural. Ahora te cuento un dato curioso. La indagación se usa también como una herramienta para poder construir conocimiento científico. Me imagino por un momento a Newton sentado debajo del árbol de manzana cuando vio que esa manzana se caía al suelo y se preguntaba ¿por qué la manzana cae hacia abajo y no cae hacia arriba? Quizás en este momento dices, pero qué ridículo que la manzana caiga hacia arriba. Eso decimos porque ya conocemos, ya tenemos el conocimiento científico que ha sido construido a través de la indagación. Entonces es importante entender que la indagación forma parte vital de una investigación científica. Y para poder ser buenos indagadores debemos de desarrollar ciertos pasos importantes. El primer paso es observar, como te dije, saber observar muy bien el fenómeno. Es una persona que sabe indagar y saber hacerse las preguntas correctas. El segundo paso para esta competencia de indagación es la creación de la estrategia de investigación. ¿Y a qué me refiero con creación de estrategia de investigación? Me refiero a que tengamos claro cuáles son los pasos para validar o no validar mi hipótesis. Tener en claro cuáles son los recursos que cuento para realizar este trabajo de investigación es el crear nuestra estrategia de investigación. El otro paso dentro de este proceso de indagación es también saber recolectar datos. Vamos a recolectar datos dentro de una investigación. Pueden haber muchas formas de recolectar datos, mediante una ficha de observación, mediante un proceso de toma de muestras, y estas muestras las evaluamos en el laboratorio, recogemos esos datos y lo vamos a colocar en una tabla. No solo eso, también hay que entender que estos datos nos cuentan una historia y saber analizar estos datos nos va a lograr determinar cuál es el comportamiento del fenómeno que estamos estudiando. Y esto tiene que ver con el análisis de gráficos. Muchas veces los investigadores tomamos más de 30, 40, hasta 50 muestras de datos para poder determinar el comportamiento de una muestra. Por ejemplo, cuando hicimos la investigación de la corrosión por metales por acción de un ambiente húmedo, vimos que cuando nosotros sometíamos este clavo de hierro a agua pura y lo sometíamos a agua con sal, veíamos que con el agua con sal la corrosión se aceleraba, el clavo perdía más masa, perdía más peso debido a la corrosión. Y eso era un factor que teníamos que tomar en cuenta durante la investigación. ¿Cómo determinamos eso? Tomando muchísimas muestras del peso del clavo a lo largo de 60 días. En ambos casos íbamos pesando, íbamos apuntando, íbamos tabulando, y esto nos logró dar este resultado, una curva de comportamiento de la corrosión. Muy sencillo, tan sencillo como pesar el clavo. Y así existen investigaciones que pueden tomar 2, 3 días o investigaciones incluso que pueden tomar años. Como por ejemplo en la coyuntura actual del coronavirus, estamos viendo que sale a la luz los investigadores y muchos han hecho preguntas acerca de
¿cuánto tiempo toma desarrollar una vacuna? Y aquí el fenómeno que estamos observando es esta enfermedad, el comportamiento de esta enfermedad y hacernos las preguntas correctas frente a esta enfermedad. ¿Cuál sería la vacuna? ¿Cuál sería la cura? ¿Cómo se comporta este virus en los diferentes órganos de nuestro cuerpo? Todo eso forma parte de la indagación y han desarrollado un plan de acción paso a paso para desarrollar la vacuna lo antes posible. Y finalmente viene con la determinación de los resultados. Si nos pusimos una hipótesis, esos resultados van a ser válidos o van a ser inválidos. Estos pasos forman parte de la primera competencia de indagación. La siguiente competencia tiene que ver con el manejo de los términos científicos. Como te dije, nosotros construimos nuestro conocimiento científico en función a la indagación. Y estos conocimientos científicos están escritos en revistas, están escritos en libros, pero saber comprender y entender estas leyes para poder reproducirlas de la mejor manera en un contexto real es esta competencia. Por ejemplo, nosotros conocíamos, como te digo, el comportamiento del clavo de hierro cuando era sometido a un ambiente húmedo. Dentro de la bibliografía empezamos a investigar y vimos que cuando hay presencia de algunos iones como las sales, la corrosión se acelera. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este modelo que está en el libro en el mundo real, creando un ambiente similar? En este caso, el ambiente era un vaso de agua como un patrón y un vaso de agua con sal, que era la otra variable que teníamos que controlar. Entonces creamos esos ambientes en un ambiente real y ya empezamos a hacer mediciones del comportamiento de la corrosión. Quizás te suene un poco complicado, pero cuando nos ponemos a trabajar el experimento dentro del laboratorio se ve que es un poco más aplicable esta competencia del investigador científico. Debes de conocer, debes tener en cuenta los conocimientos científicos para poder explicar el mundo real. Eso es importante. ¿Cómo vas a desarrollar esta competencia? Simplemente leyendo y aprendiendo un poco más de ciencia y tecnología. Y esto es lo que queremos dentro de este podcast de ciencia y tecnología. Y nuestra última competencia para terminar este capítulo del podcast es el desarrollo tecnológico. Nosotros cuando trabajamos en ciencia y tecnología, cuando trabajamos en investigación y desarrollo, vamos a buscar un objetivo. Aplicar los conocimientos científicos para poder desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de las personas. Y para eso también existen algunos pasos que podemos utilizar para poder desarrollar, como nosotros lo llamamos, entre comillas, un prototipo que nos solucione la vida. En primer lugar está determinar una posible solución. Es observar. Todo parte de la observación. La observación de un problema determinado. Y frente a este problema tú tienes que plantearte una posible solución a este problema y aquí empieza el proceso de investigación. Observas un problema, determinas la solución tecnológica que solucione este problema y luego elaboramos un dibujo, un gráfico, un diseño, un bosquejo de la posible solución para este problema que hemos determinado en la primera etapa y finalmente construimos el prototipo con los materiales necesarios para poder validar o invalidar nuestra hipótesis. Y aquí te voy a comentar una experiencia que hicimos dentro del Colegio de Luz del Oriente. Había un problema significativo dentro de la comunidad, que en la época de lluvia muchos alumnos habían observado que el agua llegaba barrosa, el agua llegaba sucia, llegaba con hojas, y esto, cuando las personas utilizaban esta agua, muchos se enfermaban con problemas gastrointestinales, otros les salían algunos problemas en la piel, y esto era un problema que tenía la comunidad constantemente. Entonces la pregunta que se hicieron es ¿cómo podemos mejorar nosotros la calidad de nuestra agua en épocas lluviosas? Y buscando en la bibliografía vimos que una opción era utilizar un filtro de agua. Entonces empezamos a investigar y determinamos que esta era la posible solución. Elaboramos un bosquejo de un filtro de agua en un papel con medidas, la cantidad de carbón, la cantidad de arena, la cantidad de grava que teníamos que utilizar. Todo eso va dentro de tu bosquejo y ahí también estás utilizando la primera competencia de indagación. Y finalmente construimos el prototipo.
Pero este prototipo tenía las medidas mínimas necesarias para hacer las primeras pruebas con el agua sucia. Este prototipo lo realizamos, hicimos las primeras pruebas y determinamos que el volumen de agua que tenía que pasar por el filtro era muy grande, y el costo de inversión para desarrollar un prototipo, un filtro de agua que abastezca para toda la comunidad, era demasiado costoso. Entonces esta investigación se quedó ahí por falta de fondos, no porque no lo pudiésemos hacer. Entonces podemos partir para un desarrollo tecnológico de un problema que tú observes dentro de tu comunidad. Yo te voy a dejar un pequeño reto dentro de este capítulo del podcast, que tú investigues y que veas un problema significativo dentro de tu comunidad y cómo tú puedes utilizar tus conocimientos en ciencia y en tecnología, y cuáles serían las preguntas que tú te podrías hacer para encontrar la posible solución a este problema significativo, y así podamos hacer de esta experiencia una experiencia mucho más bonita. Así que te voy a invitar a que dejes tus comentarios y dejes tus respuestas. También te quiero pedir un favor muy grande: si lo estás escuchando, danos 5 estrellas en iTunes, y también apóyanos con tus comentarios y suscribiéndote a nuestro canal de Rincón Científico. Todos los jueves vamos a estar subiendo más material acerca de podcasts semanales de ciencia y tecnología, para que puedas ir aprendiendo un poco más acerca de este curso tan apasionante como la ciencia y la tecnología. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.